Bien, vamos a desarrollar a continuación ejercicios acerca de las funciones. Y nos están dando aquí en primer lugar dos conjuntos, el conjunto M, formado por los elementos A, C, D y F, y el conjunto N, formado por B, E y G. Y nos piden indicar cuál de las siguientes relaciones es una función de M en N. Bien, aquí la clave es observar que nos indican de M en N. Eso quiere decir entonces que el primer elemento de cada par debe encontrarse en el conjunto M y el segundo elemento de cada par debe encontrarse en el conjunto N. Entonces observamos, aquí por ejemplo, tenemos el primer par en la relación R1, A, punto y coma E. Vemos que A pertenece al conjunto M y E pertenece al conjunto N. Entonces ese par ordenado está cumpliendo con esta condición. Veamos los demás pares. Aquí tenemos F, punto y coma B, que también cumple con la condición. Ahí está, F pertenece al conjunto M y B pertenece al conjunto N. Pasamos al siguiente par y nos dice C, punto y coma E. Observamos también que C es parte del primer conjunto y E es parte del segundo conjunto. Mientras que el último par ordenado, D, punto y coma G, tiene a D en primer lugar, que pertenece a M, y a G, que pertenece a N. Entonces todos los pares cumplen con la condición que habíamos mencionado, por lo tanto decimos que esta primera expresión sí es función. Muy bien, veamos qué ocurre en la segunda, en R2. Muy bien, por acá tenemos, fíjense, un elemento A, punto y coma B, conforme el primer elemento de A y el segundo elemento pertenece aquí, al conjunto N, ¿no? El primer elemento A es de M y B es de N. Muy bien, lo mismo pasa con C, punto y coma G, uno de cada uno, y también con D, punto y coma E. Primer elemento de M y segundo elemento de N. Ahora, aquí ocurre en este último par ordenado que se está repitiendo otra vez el primer elemento A, como ocurría aquí adelante en este par, pero está acompañado del elemento G, ¿ok? Que si bien es cierto es del segundo conjunto N, ¿ok? Difiere del segundo elemento que tenía este par. Entonces, es como que al elemento A le corresponde B en este par, mientras que al elemento A le corresponde G en este par. Entonces, una condición para que una relación sea función es que a cada elemento del conjunto de partida o del conjunto inicial le corresponda solamente un elemento en el conjunto de llegada. Y aquí estamos viendo que para el elemento A le están correspondiendo dos elementos del conjunto N, el B o la B y la G. Entonces es por ese motivo que se indica que esta R2 no es función. Muy bien. Veamos en el siguiente caso. Aquí en R3 vemos que el primer término tiene a un elemento B que pertenece al segundo conjunto y luego tiene a A que pertenece al primer conjunto. Y habíamos indicado en nuestra primera condición que el orden debe ser al revés. El primer elemento perteneciente a M y el segundo perteneciente a N. Y ese mismo error ocurre en este segundo par y también en el tercer par. Entonces, en realidad basta que uno de ellos haya sido incorrecto para decir que no es función. En este caso, ninguno de los pares es correcto. Entonces, concluimos finalmente en que esta tampoco es función. Muy bien, ¿y qué pasa con la última? A ver, aquí tenemos el par A, punto y coma B. Cumple con la condición. Primer elemento de M, segundo elemento de N. Siguiente par, C, punto y coma B. También, primer elemento de M y segundo elemento de N. A pesar que aquí observamos que en ambos casos
tenemos pares que terminan en el elemento B, ¿ok? Eso no genera ninguna dificultad, ya que habíamos mencionado en este segundo ejemplo que lo que imposibilita que la relación sea función era que el elemento que se repita sea el primero, pero no hay ninguna condición para que el segundo par se pueda o no se pueda repetir. Entonces, en este caso, si es que empieza en A y termina en B, o si es que empieza en C, pero también termina en B, decimos que sí es función, ¿ok? A pesar de que se está repitiendo B. Muy bien, seguimos observando aquí el tercer par, empieza en D y termina en B. También, D pertenece a M y B pertenece a N. Muy bien, y el último par, F punto y coma E, tiene a F que pertenece a M y al a E que pertenece a la N, al conjunto N. Entonces, estamos con algo similar a lo que ocurría aquí, en el primer ejemplo. Por lo tanto, decimos finalmente que esta última R4 sí es función. Muy bien, ahí está. Y con eso concluiría esta primera pregunta. Bien, vamos a ver a continuación otro caso en donde nos indican que representemos la función que nos están dando como un conjunto de pares ordenados. Muy bien, tenemos aquí el primer conjunto A formado por estos elementos, luego el conjunto B formado por estos otros elementos. Y la función f va a cumplir con todo lo que nos indica aquí. Aquí está expresado por comprensión. Nos dice que va a contener a todos los pares ordenados x punto y coma y que pertenecen al par o al producto cartesiano A por B, tal que y es igual a x sobre 2. Muy bien, entonces, para colocar aquí los elementos que pertenecen al conjunto f, o en este caso a la función f, tenemos que colocar todos los pares que satisfacen con dos condiciones. En primer lugar, que pertenezcan al producto cartesiano A por B. Esto nos está indicando que el primer elemento tiene que ser uno de ellos, o sea, perteneciente al conjunto A, y el segundo elemento tiene que ser uno de ellos, o sea, perteneciente al conjunto B. Y la segunda condición es que y sea igual a x sobre 2. Eso quiere decir que en cada par o en cada pareja de elementos, el segundo término sea la mitad que el primero. Entonces, por ejemplo, si es que aquí empezamos con el elemento 8, podríamos considerar el 8 con el siguiente elemento que para cumplir con esta condición tendría que ser la mitad del 8. O sea, algo así como que un 4 tendría que ser allí. Pero 4 no existe aquí en el conjunto B. Por lo tanto, no podemos formar esta pareja. Tiene que ser, repito, el primer elemento de A y el segundo elemento de B. Entonces, borramos ese par que habíamos intentado en primer lugar y pasamos a al segundo elemento de A. Dice 10. Bien, si dice 10, entonces debería estar acompañado según esta condición, con el número 5, que es su mitad. Pero observamos que en el conjunto B no hay ningún 5. Entonces borramos también aquí y pasamos ahora al siguiente término. Vamos con el 14. Colocamos 14 y lo deberíamos emparejar con el 7, que es la condición, repito, que está aquí en la fórmula. Ahora, observamos que sí existe un 7 en el conjunto B. Entonces, este par sí formaría parte de la función f. Muy bien, veamos si es que podemos formar otro par. Ahora nos tocaría trabajar con el 18. Colocamos el 18 y, según la fórmula que está aquí indicada en la condición, su pareja debería ser el 9, porque y es la mitad de x. Ahí está, observamos que efectivamente el 9 está en el conjunto B, por lo tanto este par también es, digamos, como un elemento más de la función f. Y finalmente cogemos el número 22, ahí está,
que se empareja con el 11, que sería la mitad de 22. Pero observamos que en el conjunto B no existe un 11. Entonces definitivamente este término no debe encontrarse en la función f. Así que la respuesta final sería solamente el conjunto formado por estos dos pares ordenados. Muy bien, vamos a ver ahora otro caso para ir comprendiendo mucho más el concepto del dominio y del rango. En este caso también nos está indicando que hay un conjunto C formado por estos elementos, un conjunto B formado por estos elementos, y nos indican que F es un conjunto, como está aquí, formado por, ahí está, la fórmula y igual a x menos 3 sobre 2. Además de eso, nos está indicando que se debe cumplir con la condición que está aquí también, D con una pequeña flechita hacia C. Eso quiere decir entonces que los elementos tendrían que ir de D hacia C. O sea que el primer elemento de cada par debe estar en D y el segundo elemento debe estar en C. Muy bien, entonces vamos nuevamente por acá viendo qué pares podremos considerar dentro de la función f. Bien, empezamos colocando cada elemento, ¿no?, de las x, de los primeros. Y como aquí nos indica la condición, entonces debemos empezar por los elementos del conjunto D. Esto siempre nos señala en qué orden vamos a colocar los números. Entonces, empezamos con D y tenemos toda la expresión que está indicada por acá. Muy bien, entonces, si observamos cada uno de los elementos que están aquí, automáticamente pues nos damos cuenta que empezaremos con este 7. Colocamos por aquí el 7 y luego, según la fórmula que tenemos aquí adelante, bien, habría que reemplazar el 7 aquí. 7 menos 3 nos sale 4 y 4 entre 2 nos quedaría 2. Por lo tanto, su pareja tendría que ser el número 2. Y vemos que efectivamente el 2 sí se encuentra aquí en el conjunto C. Por lo tanto, 7.2 sería el primer par de nuestra función f. Veamos ahora qué otro par podemos considerar. Bien, el número que sigue es el 11, aquí dentro del conjunto D. Entonces colocamos el 11, ahí está. Y luego, según la fórmula, reemplazando aquí el 11, tendríamos 11 menos 3 igual a 8, y 8 entre 2 nos quedaría 4. Así que colocamos por aquí el 4, y vemos si efectivamente el 4 se encuentra dentro del conjunto C, y lo podemos ver aquí. Entonces, el par 11,4 también se queda dentro de la función f. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente término. Aquí, en el siguiente par ordenado, empezamos con el 13. Muy bien, colocamos el 13 entonces, y luego reemplazamos en la fórmula. Aquí 13 menos 3 nos sale 10, y 10 entre 2 sería 5, que también está por aquí. Entonces 13,5 también es otro par dentro de nuestra solución. Bien, pasemos ahora al 12. Reemplazamos aquí el 12. ¿Sí? Colocamos aquí primero el 12 y luego al reemplazar tendríamos 12 menos 3 igual a 9. 9 entre 2 sale 4,5, que no se encuentra aquí en el conjunto C. Por lo tanto, ese par no se considera. Borramos el 12 y pasamos al siguiente elemento. Bien, el siguiente elemento del conjunto D es el 9. Colocamos entonces aquí el 9 y reemplazando el 9 en la fórmula tendríamos 9 menos 3 igual a 6. 6 entre 2 queda 3, que efectivamente está por aquí en el conjunto C. Por lo tanto, ahí está. Ese par 9.3 también forma parte de la función f. Y para terminar, vamos ahora con el 10. Último elemento, veamos si forma o no forma parte del conjunto f o de la función f. Vemos que al reemplazar aquí en la condición,
f sería, acá perdón, x sería 10 menos 3 igual a 7, 7 entre el 2 de abajo, nos queda 3,5, que no se encuentra en el conjunto C. Por lo tanto, ese elemento ya no va aquí. Y solamente nos quedarían los pares que están ubicados ahora dentro de la función f que está marcada. Muy bien, ya está. Hemos terminado el primer paso, que es encontrar la función f. Ahora debemos hallar el dominio y también debemos hallar el rango de esa función f. Bien, el dominio se escribe dom, simplemente dom de f, entre paréntesis, y aquí colocaremos a todos los primeros elementos, repito, a todos los primeros elementos de cada uno de los pares que están por aquí. ¿Ok? O sea, de cada uno de los pares de la función f. Tenemos el 7, el 11, el 13 y el 9. Bien, todos ellos los copiamos aquí abajo, pero siempre en orden de menor a mayor. 7, 9, 11 y 13. Ya está. Ese, por lo tanto, sería el dominio de la función. Mientras que para hallar el rango, escribimos simplemente rang, entre paréntesis f, ahí está. El rango de f serían los segundos elementos de cada par. Tenemos por aquí el 2, luego el 4, el 5 y el 3. Muy bien, los escribimos en orden de menor a mayor y tendríamos entonces el 2, el 3, el 4 y finalmente el número 5. Y con esto ya hemos obtenido el rango de la función f que hemos encontrado líneas arriba. Y así que de esa manera estamos terminando con este ejercicio. Bien, pasamos ahora al siguiente caso, en donde se nos está indicando que, dada la función g de x, que está formada por aquí, calculemos el valor de g de menos 2 más g de 2. Muy bien, entonces, prácticamente lo que nos están haciendo es, o lo que nos están diciendo, es que reemplacemos en cada una de estas x que aparecen aquí en la fórmula, primero el número menos 2, con lo cual obtendremos un resultado, luego reemplazaremos el 2, con lo cual obtenemos otro resultado y al final sumamos ambos resultados. Bien, entonces vamos empezando primero con g del número menos 2. Bien, si sabemos que x representa, perdón, g de x representa a todo esto, entonces g de menos 2 significa que donde vemos las x de aquí arriba lo vamos a reemplazar o las vamos a reemplazar con el número menos 2. Entonces aquí tendremos menos 2 al cubo. Luego en la siguiente sería menos 3 por menos 2 al cuadrado. Luego en la siguiente tendríamos más 5x, o sea, más 5 por menos 2. Y finalmente menos 7. Entonces observamos que se ha reemplazado el menos 2 en cada una de las x que estaban aquí arriba en la fórmula de g. Muy bien, entonces eso a su vez significa, ya operando este ejercicio, que tendremos aquí menos 2 elevado al cubo, nos va a quedar menos 2 por menos 2 por menos 2, es decir, menos 8. Luego aquí tenemos menos 3 que multiplica al resultado de sacar menos 2 al cuadrado, que como bien sabemos sería menos 2 por menos 2, lo cual nos va a quedar simplemente 4 positivo. Y finalmente aquí en este producto tenemos más 5 por menos 2, lo cual nos daría menos 10. Ya está, hemos hecho esa multiplicación y el último menos 7 simplemente lo copiamos. Ya está, seguimos entonces calculando el valor de g de menos 2. Esto nos quedaría por acá, menos 8, se mantiene igual. Ahora pasamos a este producto, menos 3 por 4 nos daría menos 12, luego menos 10 y luego menos 7. Muy bien, todas las cantidades son negativas, entonces se pueden sumar simplemente entre ellas. Miren, todas las cantidades son negativas, así que las sumamos y al resultado le ponemos negativo por acá.
Entonces tenemos en estos dos el total de 20, con este 10 sería 30 y con el 7, 37. Ponemos acá entonces menos 37 como la respuesta final de G de menos 2. Bien, ahora tenemos que hallar lo mismo prácticamente del reemplazo, pero en lugar de menos 2, ahora es simplemente G de 2. Bien, vamos haciendo entonces las operaciones por acá. Empezamos. G de 2 sería prácticamente empezar de nuevo, donde reemplazaremos el 2 en cada una de las x que están aquí arriba. Entonces, para la primera tendremos 2 elevado al cubo, menos 3 por, aquí en la segunda, es 2 elevado al cuadrado, más 5 en la siguiente por 2, y luego menos 7. Muy bien, ya está. Entonces tenemos que G de 2 será igual a esta potencia, que nos va a quedar, a ver, 2 al cubo, 8 simplemente, luego menos 3 por esta potencia, 2 al cuadrado es 4. Recuerden que entre un producto y una potencia, primero se hace la potencia, ¿no? Ya está. Y finalmente aquí tenemos primero 5 por 2, este producto nos queda 10, y el menos 7 simplemente lo agregamos al final. Ya está. Sigamos. A ver, tenemos aquí G de 2, sería igual entonces, operando aquí, 8 menos este producto, que sería 12, luego más 10, y luego menos 7. Muy bien. Entonces, podemos seguir. Aquí para terminar, G de 2 nos quedaría lo siguiente. A ver, es conveniente en este caso agrupar los números positivos primero, o sea el 8 con el 10, lo cual nos quedaría 18. Y luego agrupamos los negativos, o sea el menos 12 con el menos 7. Se suman ambos negativos y el resultado sigue siendo negativo. 12 con 7 sale 19. Ya está. Y como siguiente paso y último de esta parte, hacemos la resta. Tenemos 18 menos 19. Obviamente esta resta nos va a quedar 1 si restamos estas dos cantidades, pero con signo negativo, porque en una resta de este tipo siempre lleva el signo del número mayor. Recordemos, toda resta va como resultado con el signo del número mayor. Menos 1. En este caso nos estaría quedando G de 2. Ya está. Por fin tenemos la respuesta de G de 2 y también por aquí teníamos la respuesta de G de menos 2. Nos están pidiendo hacer esto ahora, unir ambas respuestas. Eso lo haremos por aquí abajo. Entonces, G de menos 2 más G de 2 es igual, reemplazando ya, a menos 37 más G de 2, que vale menos 1. Ajá, lo ponemos por ahí, menos 1. Ya está. Lo cual nos daría en este caso menos 37 primero, y luego aquí tenemos dos signos que están juntos, en donde se aplica un concepto o una ley llamada la ley de signos, que nos indica que cuando los signos son distintos, nos quedaría negativo, y si los signos fueran iguales, nos quedaría positivo. Entonces vamos resumiendo por acá esa condición. ¿Ok? Repito, si tenemos el producto de dos signos que son iguales, ¿ok? A signos iguales nos va a quedar siempre signo positivo. Pero si tenemos el producto de dos signos que son diferentes, lo voy a poner así de fácil, nos quedaría negativo. ¿Ok? Como en este caso los signos son diferentes, más por menos, se lee así, más por menos queda menos, aplicando la regla de aquí abajo. Entonces, a continuación colocamos el 1 y ahora sí, solo nos queda hacer esa operación. Menos 37 menos 1 sería sumar en realidad a ambos, porque ambos son negativos. Entonces, sumando nos quedaría 38, pero negativo también, ya que ambos son, repito, negativos. Así que menos 38, colocamos por acá, y esto
ya vendría a ser la respuesta final para este ejercicio. Muy bien, tenemos por acá otro caso en donde nos dan, en primer lugar, un gráfico indicándonos el diagrama sagital, y yo he resumido ese diagrama en una función f que tiene estos dos pares ordenados. Si observan una flecha, parte del 5 y llega al 18. Ese sería el par 5.18. Y luego vemos una flecha que parte del 7 y llega al 12. Ese sería el par 7.12. Ya está. Entonces, de esta manera estoy definiendo la función que ustedes observan en forma de gráfico. Y luego nos dicen que calculemos todo lo que está por aquí. Entonces, vamos a centrarnos ahora en este desarrollo. ¿Ok? Vamos a copiar por acá. Entonces, K, que sería igual a todo lo que estamos observando por allí, ¿no? Dos veces dice f de 7. 2 paréntesis f de 7. Ahora, ¿quién viene a ser f de 7? Muy bien, f de 7 representa la pareja del número 7. Entonces, eso lo obtenemos de nuestra función f. Ahí está, la pareja del 7 es el 12. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo por aquí. Que anotemos o que reemplacemos donde dice f de 7 el número 12. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Colocamos el 12 y seguimos. Ahora dice más, colocamos el más, f de 5. ¿Qué significa esto? Nuevamente, en este caso, la pareja del número 5. Tenemos por acá el par ordenado 5.18. Entonces, la pareja del 5 o el par del 5 es el 18. Ese 18 es el que se anota aquí abajo. Muy bien, vamos al denominador. Tenemos ahora f de 5, la pareja del 5, repito el significado de esto, que vendría a ser nuevamente el 18, lo vamos a colocar por acá, y la fórmula dice menos, listo, ahí está el menos, f de 7, que ya sabemos que significa la pareja del 7. Bien, ¿cuál es la pareja del número 7? Ahí está, el par del 7 es el 12. Ese 12 entonces se escribe por aquí. Y al desarrollar esto, ya tendríamos el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, vamos por acá, viendo el valor de K. Que vendría a ser, si acá multiplicamos, 2 por 12, 24, más 18. Mientras que en el denominador tendríamos que restar estos dos, lo cual nos quedaría 6 nada más. Ya está. Tenemos el 6 y seguimos. K es igual, aquí arriba, a la suma de 24 más 18, lo cual nos queda 42. 42 entre 6. Por lo tanto, para terminar el caso, tendríamos que hacer la división, la cual nos queda 7. Y con ello habremos encontrado la respuesta final para este ejercicio. Ya está. Muy bien, vamos a ver a continuación entonces un problemita más, un ejercicio más, el cual nos dice lo siguiente. Aquí, si se sabe que f es b.6, 2b.c, 16.4 y 8.6, ojo, es una función, f es una función, calcula, dice, el valor de b menos c. Muy bien. A ver, al inicio habíamos explicado que para que sea función, solamente podría empezar en un valor y terminar en otro, ¿no? Siendo el primero del conjunto inicial y el segundo del conjunto final, pero ese valor inicial no podía ser con un valor final distinto del primero. Con eso me estoy refiriendo a lo siguiente. Si es que vemos, nosotros por ejemplo aquí, en nuestra función f, observamos que existe un elemento por aquí, 8.6, y en la parte delantera tenemos un par que es b.6. Entonces, para que sea función esta f, estos dos pares tienen que ser lo mismo.
tienen que valer lo mismo. Repito entonces, basándonos en la definición de qué cosa es una función, como vimos en un problema en la parte superior, podemos concluir que este par b punto y coma 6, y lo vamos a poner por acá, b punto y coma 6, tiene que ser, sí o sí, tiene que ser de todas maneras igual que el par 8 punto y coma 6. Muy bien, ¿y por qué escogemos ese? Porque ambos terminan en 6. Entonces, por eso sabemos que ambos pares tienen que ser iguales. Y el problema se hizo mucho más sencillo, porque si el 6 aquí obviamente es igual que el otro 6, entonces el primer elemento, en este caso b, tiene que ser igual que el primer elemento, que en este caso vale 8. O sea, y eso lo vamos a concluir por acá, colocamos b es igual a 8. Ya está. Eso ha salido como conclusión de este texto que está por aquí. Ya está. Ahora, si es que b vale 8, reemplazando aquí, fíjense, tendríamos 2 por 8, o sea 16, que también coincide con el primer elemento de este par, 16. Entonces, podemos hacer nuevamente una igualdad. Ahora tomaríamos el 2b, que como b vale 8, ya sabemos entonces que sería aquí 16, punto y coma c, y lo igualamos con el otro par que está aquí, que es 16, punto y coma 4. Fíjense entonces cómo estamos llegando a esa conclusión. Repito, eso se debe a que primero encontramos b, que vale 8. Lo reemplazamos en esta b y nos quedó 2 por 8, 16, o sea 16, punto y coma c, que debería ser igual al 16, punto y coma 4. Y eso es por la definición de una función que vimos en un ejercicio anterior. Ahí está. Entonces, por eso es que llegamos a esa conclusión. Y aquí, obviamente vemos que el 16 tiene que ser igual que este 16. Ya está. Y por otro lado, la c, que es el segundo elemento de este par, tiene que ser igual que el 4, que es el segundo elemento del otro par. Entonces, a eso vamos a concluir por acá. Y lo ponemos de esta manera. C es igual a 4. Entonces ya tenemos el valor de B y ya tenemos el valor de C. Por simple inspección. Así se llama el método que hemos utilizado para encontrar B y para encontrar C. Entonces, finalmente, si nos están diciendo que encontremos cuánto vale B menos C, eso lo podemos concluir del ejercicio como lo estamos señalando en la parte superior, ¿no? Eso lo podemos observar del caso inicial, de los valores de B y de C que acabamos de encontrar. Entonces vamos poniéndolo por acá. B menos C sería igual entonces que a 8, ahí está, menos 4. Lo cual nos sale en esta resta 4 y ese entonces sería el resultado final para este ejercicio.